Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo sobre Francia, un vídeo que hago de última hora prácticamente, porque acaba de pasar hoy mismo, cae el primer ministro Bayrou y por tanto el gobierno francés. Ha caído el gobierno de Francia, algo que ya era bastante previsible en la última semana, después de, bueno, de una moción de confianza, después de que hubiera dificultades para aprobar leyes, para aprobar presupuestos en el Parlamento de Francia, ¿no? Y después de que, evidentemente, ante estas dificultades, el primer ministro optara por someterse a una moción de confianza que no ha superado con 364 votos en contra y básicamente con solo 194 a favor y que ha ocasionado pues que inmediatamente al perder esa moción de confianza todos los ministros dimitan en bloque y él mismo mañana presentará su dimisión ante Emmanuel Macron, quien tendrá pues que elegir a un nuevo primer ministro para que conforme un nuevo gabinete, ¿no? Era algo previsible, como digo, ya se iba viendo, también por lo que decía el señor Bayrou en la última semana, que literalmente acusó podríamos decir, a los boomers, a los pensionistas de, en parte, que bien, que se tendrían que hacer recortes en las pensiones, que se tendría que tasar la edad de jubilación y que todo esto, pues, los jóvenes iban a pagar las consecuencias de bien, de que esta gente, podemos decir, los boomers y gente evidentemente jubilada tuviera una pensión, podemos decir, más elevada, ¿no? Y que, bien, y que evidentemente decir eso, aunque pueda ser verdad, desde un cargo político es algo muy costoso. Entonces, evidentemente, cuando lo dices, ya sabes que, pues, si lo dices es porque sabes que no vas a durar en el cargo. Entonces, lo dijo, resaltó un poco la polémica, pero ya se venía un poco viendo que si dices eso es que sabes que no vas a durar, que la moción de confianza no la vas a superar. Y ese día ha llegado, ha sido hoy. Francia, quien sigue viviendo episodios de inestabilidad parlamentaria desde las elecciones legislativas que hubo en 2024, después de esas elecciones europeas que ganó Agrupación Nacional, el partido de Le Pen, y recordemos que ocasionó ante esto que Emmanuel Macron convocara anticipadamente unas elecciones legislativas para, en teoría, bien, supongo ver lo que quería la gente para revalidar una nueva mayoría parlamentaria en las urnas debido a lo que pasó en las elecciones europarlamentarias y también, no sé si en un intento de hacer una épica remontada y poder conseguir una mayoría pese a todo. Es evidente que esa jugada al menos no salió bien porque al final lo que ocasionó es un parlamento con una gran fragmentación y lo que ocasionó es que la extrema derecha subiera y también la coalición de NUPES, de izquierdas, podríamos decir, o yo me atrevería a decir más bien de extrema izquierda. Es cierto que había partidos más moderados, pero que con el tiempo se han ido distanciando de esta coalición, ¿no? Pese a todo, el macronismo consiguió sacar unos resultados bastante positivos, ya que recordemos que en ese momento las encuestas les daban unos resultados bastante desfavorables, pero claro, al final del día, pues el Parlamento fue lo que fue, es decir, el desgaste ya estaba hecho por parte del movimiento político de Macron y las elecciones, pues sin duda dejaron un Parlamento muy fragmentado, lo que lleva ocasionando que de esas elecciones el gobierno francés sea un cúmulo, yo diría, de inestabilidad, con varios primeros ministros que han ido rondando en el cargo, ¿no? Y que, bueno, han durado pues apenas muy poco, sinceramente, es decir, han durado muchísimo de ellos. Si no me acuerdo mal, el anterior que hubo antes de Bayrou, el señor Michel Barnier, fue el señor que tuvo el cargo bien, podríamos decir, menos, que estuvo menos tiempo en el cargo, ¿no? Como primer ministro, ya que si vemos un poco el tiempo que estuvo desde el 5 de septiembre de 2024 hasta el 13 de diciembre, ¿no? Es decir, estuvo apenas, ¿qué?
últimos 3 meses. Entonces, bueno, evidentemente aquí se puede ver la inestabilidad que hubo. Gabriel Attal también, pues bien, no llegó ni al año, es decir, estuvo desde el 9 de enero hasta el 5 de septiembre. Y bien, después hemos tenido al señor Bayrou, quien era primer ministro desde el 13 de diciembre de 2024 y lo va a dejar de ser pues mañana mismo. Ahora mismo ya está en funciones, ¿no? Y bien, mañana presentará, como he dicho, su dimisión. Por tanto, he mencionado un poco estos primeros ministros de esta legislatura que hemos visto que, bien, que han durado muy poco en el cargo. Antes también estuvo Elizabeth Bond, pero esta sí que es cierto que ya viene también, si no recuerdo mal, de las elecciones anteriores y bien, no la contaría tanto dentro de esta inestabilidad, aunque también, ¿no? Evidentemente su dimisión fue provocada para un cambio, podemos decir, para una regeneración de caras en el Ejecutivo francés, ¿no? Y por una apuesta, yo diría, en ese momento de juventud y sí, de refrescura un poco, que evidentemente no funcionó vista la situación actual, ¿no? Pero no ha funcionado más que nada por lo que pasó en los resultados electorales. Al final, un parlamento fragmentado que ha dejado como resultado que bien, que se hayan llegado a pactos, pero a pactos que al final en ciertos momentos, pues no ha conseguido los apoyos necesarios y han provocado pues dimisiones o mociones de confianza, como en este caso, que no han sido superadas, ¿no? Por tanto, yo diría, pese a que haya habido primeros ministros a lo largo de este tiempo, que la inestabilidad en Francia a nivel del gobierno llega desde esas elecciones de 2024, porque este es un problema desde esas elecciones, desde la configuración de ese parlamento, ¿no? Y ahora tenemos a Macron, que deberá de elegir a un nuevo primer ministro, y diréis, bueno, pues que convoque elecciones, ¿no? Sería lo más lógico. No las va a convocar básicamente porque la tendencia actual, lo que dan muchas encuestas, es que quedaría un parlamento bastante parecido, lo cual al final no vale la pena, ya que el movimiento de Macron no ganaría representación, probablemente también al contrario, podía perder en beneficio de la extrema derecha y de la extrema izquierda, y la situación sería más o menos similar. Entonces no vale la pena ir a unas nuevas elecciones cuando el resultado será prácticamente el mismo o puede ser incluso hasta peor. Por tanto, el señor Macron impulsará un nuevo primer ministro, probablemente, yo entiendo, con alianzas diferentes. Ha empezado a sonar estas últimas horas una alianza entre los macronistas, entre los republicanos, partido de centro derecha, entre los ecologistas y el Partido Socialista también. Bien, veremos cuánto de esto es cierto, pero para mí, y de hecho yo esto lo dije cuando las elecciones legislativas se celebraron, que para mí el resultado más ideal, es decir, la conformación de un gobierno más ideal, era esta misma, porque la veía una formación de gobierno que tenía la mayoría necesaria y dentro de lo que cabe bastante moderada. Es cierto que al final conviven partidos políticos bastante diversos, ¿no? Un partido de centro derecha como los republicanos con uno de ecologista y también con el Partido Socialista puede chocar un poco, pero para mí no es tanto descabellado. Creo que hemos visto coaliciones en el mundo político y en otros países todavía más descabelladas, ¿no? Y sinceramente, ante esto, o tener que sufrir a la extrema izquierda o a la extrema derecha y su bloqueo persistente, creo que es mejor esta primera opción. Por tanto, supongo o quiero entender que se va a apostar por una coalición o se va a buscar una coalición de estas características, porque creo que o de repetir una de las fórmulas que ya se han probado, pues no va a tener sus frutos, ¿no? Y se debe de buscar al final algo que garantice una estabilidad parlamentaria como mínimo a los años que le quedan de presidencia a Macron hasta 2027. Entonces, eso es algo más que evidente. No va a haber elecciones, se tendrá que buscar una nueva fórmula que yo entiendo deberá pasar por estos partidos más del espectro también de la izquierda y veremos, ¿no? Sin duda. Pero bien, es evidente que Francia arrastra desde hace ya más de un año una grave crisis, yo diría hasta institucional en el sentido
de la estabilidad, porque al final han sido unos primeros ministros y unos gobiernos débiles que, como he mencionado, no han durado apenas ni un año, por tanto demuestra una fragilidad increíble, ¿no? Increíble no en un sentido positivo, justamente, ¿no? Y esto viene evidentemente fruto de la polarización, fruto de una polarización que viene cada año más incrementándose, ¿no? Y entiendo yo por qué Macron pudo convocar esas elecciones después de los resultados de las europeas, probablemente para evitar el ascenso de partidos radicales como agrupación nacional, para evitar que siguieran creciendo, ¿no? Pero viendo a día de hoy los resultados, de momento esto no se ha conseguido, es decir, se consiguió, eso sí, dentro de lo que cabe, que el oficialismo sacara unos buenos resultados, pese a todo, pese al desgaste, pero no se ha conseguido parar, ya que las encuestas pues siguen siendo bastante positivas para agrupación nacional y es evidente, ¿no? Veremos de aquí a 2027 si la situación se puede revertir. También al final, en unas presidenciales, el contexto será diferente. La gente también a veces opta a votar diferente y también cabe recalcar que al final veremos el efecto Marine Le Pen, que no esté como candidata, y si es Bardella, pues cómo es eso, cómo es percibido eso, pero sin duda, ¿no? Lo que yo creo buscaba Macron en ese momento era parar el ascenso de agrupación nacional de cara más a 2027, porque sabía que si no se actuaba esto iría increciendo, ¿no? Y de momento, pues al contrario, no ha podido hacer mucho, pero sin duda a día de hoy esta es la situación, ha caído este gobierno, sigue la inestabilidad en Francia, veremos ahora si se expone un pacto como el que he hablado aquí y se consigue algo de estabilidad, pero sin duda yo creo que lo que necesita Macron ahora mismo es que su gobierno tenga estabilidad para los 2 años que le quedan de presidencia al final, ¿no? Básicamente. Y más un país como Francia tan importante ya no solo a nivel global sino en el seno de la Unión Europea, ¿no? Entonces veremos. Para mí noticia no, es decir, noticia que no es sorprendente, pero sí que no es positiva al final. Pero bien, ahora veremos, ahora todo está en el tejado de los pactos de Macron, de que se haga una buena coalición, de no hacer, para mi punto de ver las cosas, la típica coalición rápida y ya está, porque esto al final ocasionaría, porque ya lo hemos visto y estoy seguro volvería a pasar, que en menos de un año o en un año pudiera de nuevo caer otro gobierno, sí que esta vez sí que se debe de hacer que sea una coalición fructífera. Veremos si pues es una coalición entre los partidos más moderados del arco parlamentario, ¿no? Así que bueno, un vídeo más, yo diría, de corte resumido, exponiendo un poco la situación, un vídeo más a última hora, pero creo que era importante mencionarlo, ya que ha pasado el día 8 de septiembre y era algo importante. Estaré actualizando, no sé si en forma de vídeo, no sé cómo lo haré, básicamente porque claro, mañana entiendo yo, o en los próximos días se nombrará el nuevo primer ministro y se seguirá informando, pero bien, seguramente haré otro vídeo informando sobre el perfil del nuevo primer ministro, a ver la coalición, que esa es la gran incógnita que tengo, porque los rumores al final son los rumores y se tiene que ver qué pasa en realidad, entonces veremos, ¿no? Pero bueno, espero que os haya gustado este vídeo, dadle mucho apoyo, muchos likes, comentad siempre si queréis, si podéis, el debate siempre es bienvenido y nos vemos en la próxima, así que bueno, muchas gracias y adiós.